Nuestra primera expositora es la doctora Francis Hernández con un tema muy interesante: autoridad cruciforme, la dogmática del servicio y la inversión del poder. Es doctora en educación, con maestrías en educación y ciencias del lenguaje, así como licenciaturas en educación, lingüística y teología. Cuenta con más de 40 años de trayectoria en el ámbito educativo como docente, supervisora y formadora de maestros desde nivel básico hasta nivel superior, y actualmente cursa estudios doctorales en teología, por supuesto en Daniel Oss University, en evaluación educativa y la maestría en teología bíblica. Le cedemos el lugar, doctora. Sí, muchas gracias. Doctora Francis, le dejamos el lugar. Sí, bueno, la verdadera autoridad cristiana no se impone, se entrega. Buenos días, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas y colegas. Les voy a presentar la ponencia Autoridad cruciforme, la dogmática del servicio y la intervención del poder. Una reinterpretación teológica del ejercicio del liderazgo. Hoy quiero iniciar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué entendemos por autoridad? Autoridad en el mundo es jerarquía, es poder, es control, es imposición. Y si nos vamos en la diapositiva, está una pirámide del antiguo Egipto. Aquí el imperio está en lo más alto. Estamos hablando del emperador. Y de ahí hasta lo más bajo. ¿Quiénes son los que sostienen todo esto? Son los esclavos, los siervos. Y entonces es una jerarquía vertical, de arriba a abajo, de dominación, de fuerza, en lo que los demás, los que están cargando todo eso, los siervos, los esclavos, es la sumisión que tienen que obedecer al emperador. Y aquí, ¿por qué se tenía que obedecer? Porque pensaban que ellos venían de algún dios divino y entonces se sentían dioses. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Cristo, entonces su autoridad cambia. Esta pirámide cambia. En lugar de estar arriba, él viene y está aquí tomando el control. En la primera, que es el antiguo Egipto, quien sostiene todo son los esclavos. Pero aquí, quien sostiene es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que se va desde abajo, ¿sí? Se encuentra abajo y es quien sostiene todo. Y entonces aquí nos muestra que Jesús nos dice, es servicio, es entrega y es cruz. Y vamos con una cita bíblica. Sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellos, mas entre vosotros no será así. Mateo 25 al 26. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. El objetivo y la metodología. El objetivo no solo quiero explicar un concepto, sino mostrar cómo Jesús transforma completamente nuestra manera de entender el poder. La metodología que se utilizó es un enfoque teológico, exegético. Me baso en 4 autores y 3 textos bíblicos. Y en esta parte es importante dar a conocer
algunas situaciones que vamos a utilizar con los autores. Los autores que vamos a tocar es Meyer, es Kreitz, es Dunn y es Barth. Los textos bíblicos en los cuales nos vamos a basar es Filipenses 2, Marcos 10 y Juan 13. Y en esta parte, los términos griegos que vamos a utilizar es kenosis. ¿Y qué quiere decir kenosis? Es vaciamiento. Vamos a utilizar también la palabra diaconía, que quiere decir servicio. Vamos a utilizar la palabra dulos, que quiere decir esclavo o sirviente. Vamos con la siguiente diapositiva. El fundamento histórico, el Mesías en los márgenes. Y aquí nos vamos a basar de John Mayer en su obra Judío Marginal. Y él nos habla de que Jesús está fuera de la élite imperial, ¿sí? Y para fundamentar esta tesis debemos citar a Jesús histórico. En su matriz sociopolítica, Jesús no formaba parte de las élites de sacerdotes ni del aparato burocrático romano, ni cargo político, ni nombramiento oficial, ni del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el tribunal conformado por 71 miembros. Entre ellos formaban los sabios, ancianos y sumos sacerdotes. La autoridad de Jesús se basa en la verdadera escatológica, que consiste en la vida después de la muerte, juicio final y destino de la humanidad o del universo. Y aquí vemos en la cual nos dice que Jesús, su dominio no estaba dentro de la ciudad, su dominio estaba afuera, estaba en la comunidad, estaba con la gente necesitada. Y aparte, aquí toma la autoridad. ¿Por qué? Dice la escritura, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas en Mateo 7:29. Y entonces también enseñaba con autoridad. ¿Por qué? No por un cargo, sino por su coherencia. Era coherente con lo que decía y con lo que hacía, ¿sí? Y después dice, Wright, Jesús no restaura un imperio, redefine completamente el poder. Y aquí en la otra parte, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Cuando dijo eso Jesús, los demás se burlaban y decían, ¿cómo tanto tiempo se ha llevado para construir este templo? Y dices que en 3 días lo levantarás, pero no entendieron que el templo era el cuerpo de Cristo, el cuerpo sufriente, y en 3 días resucitaría. Al confrontar el templo, traslada la sacralidad de la investigación de piedra a su propio cuerpo sufriente. Wright. La autoridad deja de estar en un edificio y pasa a la persona de Cristo. Si conocemos el lugar desde donde Jesús ejerce su autoridad, ahora debemos preguntarnos, ¿quién es realmente este líder? Vamos con la siguiente diapositiva. La identidad del líder. Cristología de la sabiduría y el postrer Adán. En esta parte nos dice James Dunn,
El liderazgo cristiano no se construye mediante el marketing o la demanda del consumo, sino en la participación con el logos encarnado. El logos, ¿qué es el logos? Es la palabra encarnada en Cristo Jesús. Y la cristología de la sabiduría es el estudio de la sabiduría del Señor, de Cristo Jesús. Y si comenzamos a ver la imagen que tenemos en la pantalla, nos dice, la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Y vamos a hablar sobre el postrer Adán. Antes de comenzar con el paralelismo adámico, vamos a ver qué significa Adán. Adán viene del hebreo, pero no es Adán, es Adam con M. Y Adam, su raíz significa hombre, significa ser humano. Adamá significa tierra. Dam significa sangre. Por lo tanto, es parte tierra y sangre y algo divino, que es el soplo de nuestro Padre Celestial. Y el paralelismo que nosotros encontramos en esta parte habla sobre el primer Adán. Y el postrer Adán es nuestro Cristo Jesús. Y aquí este paralelismo, ¿cómo se da? El primer Adán está el orgullo, está el control, está la autonomía. Como nos damos cuenta, aquí se da la usurpación del poder. En esta usurpación del poder, cuando se le dice que no debe de consumir el fruto, y entonces, ¿qué le dicen? Vas a ser como dioses, vas a ser como un dios. Entonces aquí usurpa el poder, trata de usurpar el poder y entonces y él se siente autónomo. Y entonces, y es rebelde, deseo neurótico de control. Y el postrer Adán, que es Cristo Jesús, es obediente, filial, con el Padre. Es servicio, es comunión. Y aquí, pues, vemos aquí el paralelismo, la diferencia del primer Adán y el postrer Adán. Nos vamos con la siguiente diapositiva. Y como vemos, pues el líder no es propietario del ministerio, es administrador. Todo esto nos conduce al corazón de esta ponencia y es el modelo de la kénosis. La kénosis proviene del griego. Es el momento en que Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria, para hacerse hombre pequeño y humilde por amor a nosotros. Cristo se despojó a sí mismo, se vació, sufrió una kénosis, tomando de forma voluntaria la forma de esclavo, de siervo, que es el dulos, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, siendo forma de Dios. Fue siervo, fue esclavo. Estaba muy bien en su reino, pero descendió hasta lo más bajo. Fue obediente hasta la muerte de cruz. En la antigua Roma, la cruz era un instrumento de tortura, símbolo de opresión imperial, terror y máxima humillación. Era dirigido a esclavos rebeldes,
desertores y criminales de clases bajas. Era utilizado para infundir miedo y escarmiento. Cristo demuestra el poder divino en su máxima expresión de solidaridad absoluta con la vulnerabilidad humana. La paradoja es, el mundo cree que bajar significa perder autoridad. El Evangelio afirma exactamente lo contrario. Por lo tanto, nos vamos a basar aquí en Barth. Barth nos dice que como líderes, ¿verdad? No debemos de tener temor a perder el estatus, sino que hay que abrazar el servicio. Y Marcos 10:45 nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La autoridad del reino no se mide por el número de personas que obedecen al líder, se mide por el número de personas que son restauradas por el servicio. Barth nos habla del humilde Dios, del hombre exaltado y el líder. Ya fue afirmado por Dios. Entonces no necesita buscar reconocimiento. ¿Qué implica todo esto para nuestro liderazgo hoy? Nuestra conclusión, la cruz no elimina el poder, lo convierte en servicio. 3 aplicaciones. Escuchar para el liderazgo. Escuchar antes de hablar. Servir antes de imponer. Restaurar antes de castigar. El líder ayuda a que otros descubran las buenas obras. En Juan 13, Jesús lavó los pies. Jesús no dejó de ser Señor cuando tomó la toalla. Precisamente allí mostró qué significa ser Señor. Nuestro cierre es el siguiente. No es la jerarquía la que legitima el poder, es el servicio. Porque en el reino de Dios la autoridad nunca es un privilegio, siempre es una entrega. En el reino de Dios la autoridad no consiste en dominar desde abajo, sino en sostener desde abajo. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Muchas gracias. Gracias, doctora Francis. Estamos aquí todos muy atentos, muy expectantes. Esperamos que quienes están unidos con nosotros vía Zoom también lo estén. Y tenemos algunas preguntas. Nada más les recordamos, la dinámica es la siguiente. Cada ponente tiene sus 20 minutos para la exposición y posterior tenemos la serie de preguntas. Si desean realizar alguna pregunta aquí en el auditorio, pueden levantar la mano con toda confianza. Quienes nos están acompañando vía Zoom, pueden escribir su pregunta ahí en el chat y con mucho gusto nuestros expositores les pueden resolver. Doctora, tenemos la primera pregunta. ¿Podemos decir que en nuestra vida debemos vivir un proceso constante de kenosis? Así es, si kenosis es vaciamiento, constantemente nos estamos vaciando con eso. Cristo lo hizo, descendió. ¿De qué manera es el vaciamiento? Cristo se vació desde que estaba en su reino, ¿verdad? Él descendió y entonces se hizo carne. ¿Y qué pasó ahí? Nada más contaba con su madre en ese momento, ¿sí? ¿En qué momento también se vació? En otorgar la sanidad, en otorgar la liberación, en otorgar ahí varias cosas, varias proezas, su enseñanza,
porque ¿qué le costaba el día que fue arrestado? Llamar a ángeles y que lo defendieran, pero no fue así. Él se humilló. Y otra cosa, ¿no? Principalmente es en la cruz, en su autoridad cruciforme. Se vació. Aquí recordemos que el soldado romano, ¿verdad? Decía, vamos a ver si ya está muerto. Le clavó la lanza en un costado y ya no salió sangre. ¿Qué salió? Agua. Derramó todo, se vació completamente. La alimentación también de los 5,000. Y así podremos seguir y dar varios ejemplos con esto. Muchas gracias. Excelente respuesta. ¿Alguna otra pregunta que tengamos aquí en el auditorio? ¿No? ¿Vía Zoom? Tampoco. Excelente. Gracias, doctora Francis. Continuamos.